AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Programa de los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino. En esta jornada particularmente gris, con copiosa lluvia, es una expresión muy linda decir copiosa. Si no decís copiosa, no haces radio, más o menos. Tenía muchas ganas, vine solamente para decir copiosa, después me voy a retirar a un merecido descanso. Bueno, antes de seguir con esto, quiero presentar a mis compañeros. Aquí está Celeste del Bianco, como siempre. ¿Qué tal, Celeste? Hola, Sebas, muy bien. Te mojaste, porque... No sos Aquaman, digamos. No, y el paraguas falla. Aquaman también se moja. Pero como tiene escamas no lo sufre, no sufre la humedad. Aquaman Exacto. no sufre la humedad. Un fenómeno que vendría muy bien para acá los que vivimos en Buenos Aires. Y esa voz, esa picaresca que se introdujo subrepticiamente fue la de nuestro invitado estrella, una estrella recurrente, sí, afortunadamente en este espacio, que es Randy Estañaro, el queridísimo Randy Estañaro. Bueno, muchas gracias, buen día. Buen día, Randy. ¿Todo bien? Bien. No repitábamos, pasamos por agua, bla, bla, bla. Todo bien. No te gusta el agua. No, pero igual hay cosas que son particulares cuando llueve. Por ejemplo, la cantidad de cadáveres de paraguas que vas a encontrar en la calle crece. Sí, esa es una. Sí. El abandono de paraguas, ¿no? Está bueno, porque uno no debe abandonar. A un perro no abandona cuando tiene un paraguas tampoco. A un paraguas maltrecho. Yo creo que lo puedes abandonar si el paraguas te abandonó primero a vos. Pero debería ser igual con una cristiana sepultura. ¿Quién es el responsable? La víctima y el victimario. Claro, pero con una cristiana sepultura, no te lo tirado ahí en la ciudad. Ya vi unos cuantos tirados, más mi propio paraguas me parece que está en camino a quedar abandonado en alguna esquina. Yo me rendí, ni traje paraguas, dije que Dios me ayude o quien corresponda, y aquí estamos. Lo de siempre con respecto a la lluvia, que afortunadamente para nosotros es casi una circunstancia, trabajamos bajo techo y demás, pero bueno, hay mucha gente que vive en la calle y que ya se trata de una cuestión de subsistencia, ¿no? Así que nos acordamos de ellos y esperemos que puedan pasarla lo mejor posible. Bueno, fue una semana, no hay una semana tranquila acá, ya sabemos que no. En general la Argentina tiende a no, y desde que llegó el gobierno de Milei, casi todas son semanas feas, hay que decirlo. Y acá pasó algo, y en esta en particular pasó algo determinante y grave y conceptual, me parece a mí, que es que el miércoles que se le pegó a los jubilados, no solo se le pegó, sino que se les va a vetar, no es oficial todavía, pero ya es un veto cantado, ni siquiera una suba extraordinaria de sus ingresos, claro, sino apenas algo que tiende, ni siquiera lo resuelve todo, a que no pierdan tanto dinero como perdieron los primeros meses de Milei con una... Después lo vamos a ver en detalle, pero básicamente, es un pequeño aumento ahora y una perspectiva a futuro de ir recuperando muy poco a poco, pero con una perspectiva en definitiva, algo de los ingresos, del poder adquisitivo perdido en los ingresos de los jubilados. Claro, que fue brutal, y que es el sector más vulnerable de la sociedad porque no tiene cómo defenderse, porque no tiene tiempo para resolver cosas, para que en el Congreso debatan otra vez. Generalmente las situaciones son muy extremas porque tienen problemas de salud, pero bueno, decía que me parece que desde lo simbólico y desde lo concreto es muy elocuente esta semana porque también se sacaron un montón de medicaciones que antes eran gratis, las sacaron, y después 44 medicamentos que eran 100% y después incluso
lo de la SUBE, que ahora no las bajas para los que hacen combinaciones de transporte ya no corren más, y todos para los sectores más vulnerables, ¿no? Porque la persona que toma 3 bondis o un bondi, un colectivo y otro bondi, etcétera, etcétera, decididamente no es la casta, ¿no? Ya desde siempre supimos que lo de la casta era un invento, claro, que lo de la casta era un invento, pero acá quedó brutalmente expuesto, porque con el veto, y a su vez en la misma semana que se va a salir el veto, que ya salió, que se anunció el veto, hay una baja en otros impuestos que favorecen a sectores concentrados del poder. Entonces, claramente, no es que no hay plata, sino es para quién, y este gobierno lo tiene muy claro. Esperemos que toda la ciudadanía lo tenga un poco más claro, porque para que estas políticas terminen, este gobierno tiene que sufrir un revés legislativo en las calles, en muchos sectores, porque si no, si seguimos mirando apesadumbrados, pero sin mayor movimiento, todo va a ser igual o peor, porque son medidas que tienen proyecciones a futuro, no es solo un malestar momentáneo. Apuntan a un cambio estructural de la sociedad argentina, exactamente. De la sociedad argentina y de cómo nos organizamos para producir, para generar la riqueza en la Argentina. Lo decimos hace mucho, que esto viene preparado hace años. Milei casi que es una circunstancia, no es casual, pero una vez que llegó, viene con un aparato atrás que quiere reformatear la sociedad argentina y llevarla a estados preperonistas y casi del virreinato, casi de la época del virreinato. Creo que en pocas palabras sería bajar la participación de los asalariados en general en la distribución de la riqueza, reducir esa participación e incrementar la parte de la tasa de ganancia que queda en manos de un sector concentrado del capital, claro, nacional y extranjero. Claro, pero ¿cómo se logra eso? Haciendo que los trabajadores estén por debajo de la línea de la pobreza, aumentando el horario de la carga laboral, quitándole de los derechos a los trabajadores, ya sea para una indemnización o para tantas otras cosas más. O sea, una situación de opresión casi. Porque y cuando reclamas te reprimen. Porque necesitan es otra cosa, quieren. Para lograr en este plan de modificar estructuralmente las relaciones de poder sociales, necesitan quebrar aquellos lugares donde se les pone límites, y uno de esos lugares donde se les pone límites es el movimiento obrero organizado. Exactamente, que a veces se ponen los límites solos, también lo decimos, ¿no? Sí. Es evidente que hay un ataque muy fuerte del gobierno a todo lo que sea gremios y demás, bueno, pero a veces necesitamos, a veces no, en estos momentos necesitamos mucho más movimiento. Bueno, la charla está muy interesante, pero me piden que redondeemos porque viene música y viene la primera telefónica de la jornada. Vamos con una banda que nunca pusimos, no, que nos gusta mucho, se llama Divididos, y este tema en particular es Haciendo Cosas Raras. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
se está yendo haciendo cosas raras de Divididos en la versión original. Recordemos que Divididos volvió a grabar este disco que se llama 40 dibujos ahí en el piso, y es una alternativa linda escuchar las dos versiones que tienen una diferencia de como 30 años, ¿no? Bien, pero ya tenemos la primera comunicación del día. Vamos a hablar con Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Qué tal? Buenos días, Vanessa. Hola, buenos días. ¿Cómo andan en el estudio? Y un saludo para toda la audiencia de la Radio de las Madres. Andamos bien, por suerte ya estamos secos, bueno, y lo que decimos siempre, ¿no? Estamos bien, pero un poco preocupados, ¿no? Un poco bastante. La verdad que las noticias, y más que las noticias, las acciones políticas que genera este gobierno, casi siempre, a no ser que no haga ninguna, son negativas para los intereses de las mayorías, y bueno, las seguimos muy de cerca. Estamos al principio del programa hablando de los jubilados, que es una brutalidad pegarle a jubilados, pero no solo queda en la postal de que le pegaron a los jubilados, ¿no? Le están sacando la plata a los jubilados desde que empezó este gobierno y con el veto que es inminente. Pero pasaron otras cosas también esta semana, como las expresiones de Julio Libarona, hablando de biologicismo, otra vez volviendo al esquema de la familia como célula fundamental, y aparte una familia unívoca de un hombre, una mujer, e hijos, etcétera, etcétera, lo cual implica un retroceso brutal, ¿no? En la concepción sobre todo del Estado y de lo que son las leyes ya argentinas, y que no deja de ser también una forma de expresar e incentivar la violencia para sectores que no se corresponden con esa idea de vida. Sí, bueno, muchas cosas comentaste. Sí, perdón. La verdad que, para empezar por el principio, lo de los jubilados es lo más terrible de todo. No es que hay una jerarquía de cosas terribles que pasan. El gobierno vino a dar una batalla cultural en la Argentina para intentar revertir principios fundamentales de cómo se ordena y debe ordenarse una vida en comunidad. Y en ese intento de revertir todo culturalmente, los jubilados, que es los principios de seguridad social y de universalidad de las prestaciones, es lo que viene a atacar. En la Argentina tenemos el Sistema Previsional Integrado Argentino, que después de que se barrió con las AFJP, recordemos en el año 2009, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí, con Amado Boudou como ministro de Economía. Exactamente, se logró terminar con un negocio de los bancos y de ciertas consultoras privadas que lucraban con los jubilados, y en el 2015 concluyó Cristina su gobierno con la cobertura previsional del 97% de las personas en edad jubilatoria y con la jubilación mínima medida en dólares más alta de América Latina. Eso es lo que quieren revertir constantemente. Ese es el paradigma que quieren atacar y que están atacando ahora, porque no solamente se le saca al jubilado la posibilidad de tener un mísero aumento más del 8%, un mísero aumento más del 8%, se le quiere sacar eso, porque, digamos, nosotros pedíamos más de la Unión por la Patria. Para ponernos de acuerdo y generar unas mayorías determinadas, cerramos en ese porcentaje que era la pérdida del mes de enero que se comió el gobierno. Ahora, para que no tengan eso, veta este aumento. Pero además los medicamentos gratuitos. Claro, sí. Pero además la posibilidad de que las personas adultas mayores puedan tener una vida al final de su vida, disfrutándolo, viajando, teniendo viajes, yendo al centro de jubilados, teniendo paz y pasándola bien. Bueno, ese es el paradigma que se intenta atacar, diciendo que vuelvan a hacer FJP con la privatización, diciendo, como dice Javier Milei, lo dice exclusivamente Javier Milei, mercantilizar las relaciones sociales y la vida social, entonces diciendo, bueno, los jubilados son parte del Excel, o como dijo en su momento Mondino, los jubilados ya se van a morir, que no nos vamos a preocupar por eso, o creo que es muy importante. Entonces, continuando con lo que vos me preguntaste, pensá que si esta es la cosmovisión aplicable a las personas que dieron todo para que este país salga adelante, que son los que han trabajado toda su vida, imagínate el paradigma aplicable
a la cosmovisión de una familia. Y ahí también aparecen las expresiones de Cuneo Verona. Entonces, te quieren estandarizar cómo se puede conformar una familia. Una familia, lo único que caracteriza a una familia es el amor que se tienen sus miembros, la gente que la integra, que es el amor que se tiene, esa comunión. Eso es lo que define una familia, mejor o peor familia, en definitiva. No pueden estandarizar ese tipo de vínculos y volver a posturas biologicistas nuevamente, biologicistas nuevamente. Entonces, bueno, yo creo que lo grave de este tiempo en descomposición, tal vez podríamos decir, que estamos viviendo, porque el otro día una se quiebra en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuando estamos tratando la visita de los genocidas, porque no puedo concebir, como diputada de la Nación Argentina, que todavía se siga dando vueltas para conformar una comisión que investigue a esta gente, que fue en un entramado de impunidad, porque lo que se busca es la liberación de los genocidas que están presos por haber cometido delitos de lesa humanidad que tienen la característica de seguirse cometiendo continuamente, porque si son personas que saben dónde están los 300 adultos hoy ya a quienes les fue robada su identidad cuando eran bebés, cuando eran recién nacidos o cuando eran pequeños. Entre otras cosas, por este crimen que daña a la humanidad toda, incluso trasciende las fronteras nacionales, porque daña la concepción humana de lo que es estar viviendo en la tierra, básicamente, ¿no? Y bueno, nosotros con el que fue ministro Soria, que fue ministro de Justicia, hoy diputado nacional, presentamos un proyecto para que sea la Comisión de Asuntos Constitucionales la que investigue. Lo presentamos hace como un mes atrás, y recién ahora se nos termina dando la razón de que tiene que ser la Comisión de Asuntos Constitucionales, y esto va a ser el martes que viene. Entonces, a veces yo entiendo a la ciudadanía cuando se indigna, porque a mí me pasa también desde el mismo seno de las instituciones, ¿no? Sí, a veces hay un bombardeo nosotros trabajamos con las noticias, ¿no? Pero hay un bombardeo muy grande de noticias, de declaraciones que ya pasan lo estridente, sino que son provocadoras. Y uno también se pregunta si es difícil desmenuzar hasta qué punto ellos lo utilizan como estrategia para causar indignación, exactamente, pero engancharnos en un debate que ya está resuelto, como por ejemplo de la familia, o como por ejemplo que no hubo 2 demonios en los 70. Bueno, mira qué importante lo que estás diciendo, porque ellos creían que lo de el plan de impunidad para liberar a los genocidas, que se materializó y se cristalizó a través de esta visita a la penal de Seiza, iba a pasar, iba a ser socialmente insignificante. Y no, para la República Argentina y para la sociedad en su conjunto, esto es la política de memoria, verdad y justicia, y del juzgar los crímenes atroces de la dictadura con cárcel común, está muy arraigado en nuestro patrimonio cultural como sociedad. Y la sociedad, así como dijo en su momento, no al 2x1, hoy con las formas del hoy, tal vez no con los altísimos grados de movilización que supo haber en ese año, que fue en el 2018, pero sí con una convicción segura, te dice que no, eso es un límite que la sociedad ha puesto. Entonces, bueno, haciéndose eco de ese arraigo cultural de la política de memoria, verdad y justicia que tiene nuestro pueblo, las instituciones deben actuar en consecuencia, como por ejemplo al cura Rabasi, que fue uno de los organizadores. La Iglesia Católica lo corrió de la sede del arzobispado Zárate Campana. Bueno, bien, eso es un reflejo institucional. Bueno, la Cámara de Diputados de la Nación tiene que tener el propio reflejo institucional. Así como los tribunales, que esto está denunciado en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, también
también tiene que hacerse reflejo de esa demanda social, que es que se mantenga la vigencia de las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país, y ese juzgado debe investigar también estas conductas, ¿no? En definitiva, creo que cuando sucede que la sociedad tiene una demanda que no es satisfecha por las instituciones, es cuando empieza a destruirse el Estado. Esa es la forma en que se destruye el Estado, en definitiva. Hola, Vanessa, Celeste del Bianco te saluda y te quería consultar con respecto al juicio político para Cunio Libarona. ¿Qué acompañamiento tiene el bloque de Unión por la Patria y qué viabilidad le ves a ese proyecto? Bueno, la compañera Mónica Macha es la que está impulsando y a cargo un poco de este tema. Ella es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades. Y bueno, nosotros acompañamos la línea que marcó la compañera y vamos a ver qué pasa. También esto fue repudiado por muchos bloques en la Cámara de Diputados también. Así que bueno, hay que salir de las palabras de repudio y pasar a las acciones. Si todos los bloques mayoritariamente repudiamos lo de Seiza, repudiamos lo de Cunio Libarona, bueno, hay que utilizar los votos también, ¿no? Hay que votar también, ¿no? No solamente repudiar. Vanessa, buen día. Randy Stañaro te saluda. Hola, buenos días. Volviendo al tema jubilados, te hago una pregunta concreta. ¿Qué perspectiva le ves vos una vez que aparezca el veto de Milei a la nueva legislación de movilidad de los jubilados, que se supone que se va a hacer el lunes? ¿Qué perspectiva ves vos que en la Cámara de Diputados, por lo menos la que vos integrás, exista la posibilidad de que se revierte ese veto? Siempre soy optimista. Bien. Hasta el final. y que no se puede escatimar esfuerzos para revertir el veto. Y juntar todas las voluntades y más. Todas las voluntades y más. Pero más allá del optimismo, ¿lo ves factible? Siempre el optimismo es un motor importante, porque si no uno no da la lucha, ¿no? Si no hay cierto optimismo, desde ya es una motivación, una puesta en marcha. Pero después cuando empezás a analizar el cuadro, el panorama, el poroteo, ¿lo ves factible? Sí que lo veo factible. Porque en la Cámara de Diputados de la Nación somos más opositores que oficialistas, en teoría, según el voto popular. Y esto, bueno, hay que hacer valer la voluntad popular. Entonces sí lo veo factible. Si vamos a preguntar si somos más opositores que oficialistas, sí, somos más opositores que oficialistas. Entonces sí, técnicamente posibilidades. Lo demás es una cuestión de posibilidades políticas, de definiciones, de convicciones, de coraje, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vanessa, te quería preguntar ahora, además, digamos, de tu rol de diputada, también como secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo evaluás vos el trabajo del Ministerio de Justicia? Justo ayer se conoció que se cerraron 8 centros de acceso a la justicia en barrios populares, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que están viendo? Mira, yo con respecto a la justicia tenemos un problema que no es nuevo, que es un problema crítico que existe desde hace varios años hasta este momento, y es una carencia de legitimidad confirmada por los actos y los hechos, un problema grave en la conducción del Poder Judicial Federal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos actuales miembros tienen todos un dictamen vigente de juicio político, ¿no? Que fue un trabajo que realizamos en la Comisión de Juicio Político durante todo el año 2023, y es un problema que viene de antes del mal desempeño de estos magistrados, como mínimo, y que es un problema que arrastra todo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es verticalista. Y la Corte Suprema no solo lo conduce en términos administrativos y presupuestarios, sino que además también lo conduce jurisprudencialmente con la línea de la línea de política judicial, porque los fallos de la Corte son la cosa juzgada, y que muchas veces se entiende, esto está discutido, pero muchas veces se entiende como doctrina general para aplicación del resto de los tribunales del país. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre la jueza Capuchetti y su accionar en el marco de la investigación
que mañana se cumplen 2 años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y ahí tuvo responsabilidad de la Corte Suprema también, sí, porque la Corte Suprema tiene que actuar en causa de magnitud poniéndose al frente también, no obviando todo lo que está pasando. Entonces, bueno, yo creo que la crisis del Poder Judicial ya tocó fondo y esto hay que revertirlo. Mira, nos contaba Cristina algo muy importante y comentaba lo que es la reforma judicial que se está encarando en el país de México, ¿no? De México. Y es una reforma que viene a través de enmiendas, porque tienen el sistema de reforma constitucional como Estados Unidos a través de enmiendas. Vos podés reformar una parte, no tenés que llamar a una convención constituyente, etcétera, como es más complejo en la Argentina. Y esa reforma constitucional que va a ir en enmienda, además del voto directo, también del voto directo de los jueces y juezas, convirtiéndose, si esto se logra hacer, México en el segundo país de América Latina y el Caribe donde son electos los jueces por el voto directo. Esto es el primer país es Bolivia, que también lo hizo vía reforma constitucional. Bueno, también México fue pionero en su momento con el constitucionalismo social, ¿no? Allá por 1917-19. También fue pionero en eso México. Tal vez está volviendo a ser pionero en una nueva forma donde tenemos que abordar de otra manera la estructuración del Poder Judicial en el marco de los tiempos modernos, de los tiempos ya postmodernos, los tiempos en los que estamos insertos hoy día, ¿no? De las sociedades que estamos insertos hoy en día. Y además esa reforma constitucional tiene una característica, yo estoy escribiendo tal cual lo que es la reforma de un país muy importante como es México, ¿no? Tiene una característica fundamental que es que las leyes generales no van a poder ser declaradas inconstitucionales, las leyes votadas por el Congreso, por el Poder Judicial. Bueno, es un cambio de paradigma, yo no digo que en la Argentina haya que hacer lo mismo, siempre en cada lugar, cada país tiene su idiosincrasia y sus proyecciones para reformar las cosas o para transformar las cosas. Pero sí digo que nos tenemos que empezar a abrir de mente y de pensamiento para ver cómo encarar la crisis institucional, en el caso particular que está viendo el Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando con Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria. Vanessa, recién mencionabas el atentado, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y me parece un hecho medular en la historia reciente argentina, no solo por la gravedad del hecho, que es brutal, sino por sus implicancias y por qué significa quizás como un síntoma de termómetro social. No estábamos acostumbrados a ese tipo de violencia. Recordemos, parece inaudito, pero Cristina está viva porque no salió la bala, si no hubiera sido asesinada, y no sabemos en qué hubiera terminado la Argentina, además de un dolor insoportable para muchísimos argentinos. Pero afortunadamente sobrevivió, pero eso igualmente expresa un deterioro en las instituciones porque no hubo justicia, pero sobre todo yo lo interpreto en el clima social. Fue aceptado de alguna manera eso por muchos políticos. Recordemos que el presidente ni siquiera salió a repudiar el hecho, la ministra actual de Seguridad tampoco, pero de alguna manera me parece que también por los mismos argentinos o por parte, ¿no? Obviamente de muchos argentinos, porque si no hubiera sido intolerable y hubiera generado un repudio que hubiera hecho imposible que Milei sea hoy presidente. ¿Vos cómo analizás eso? Porque me parece que interpretarlo es una forma de ver cómo podemos cambiarlo a futuro, este presente. Sí. Bullrich no repudió el atentado y además su actual director de informática, que era miembro de su fundación, sede en la cual se borraron los celulares de Milman, diputado, que dijo que cuando la maten iba a estar caminando a la costa, y el día que le intentaron matar estaba caminando a la costa. Exacto. Probado en la causa, investigado en la causa. No solamente es falta de repudio, sino fotos con guillotinas, con cosas mortuorias,
en el marco de Revolución Federal, Jóvenes Republicanos y todos estos grupúsculos que iban asusando climas de odios que parecían generalizados en la sociedad, y de repente descubrimos que después del intento de atentado desaparecieron estos grupos. Desaparecieron. En su magnitud no fue abordado por nadie como lo que significa para mí, ¿no? Uh-huh. Creo que nadie queda exento, nadie queda exento de cómo fue abordado y lo que significa la ruptura absoluta del pacto democrático. Y ni siquiera hoy, 2 años después, se habla más del atentado a Trump que el atentado que sufrió la que era entonces vicepresidenta y 2 veces presidenta de Argentina, en nuestro país. Digamos, algún día los periodistas creyeron que iban a ser también impunes, y fíjate hoy, ¿no? Digo yo, porque de esta y esto lo mismo va a suceder con la justicia. El descrédito absoluto que hay del periodismo en la Argentina. Descrédito absoluto. Se pensaban que ellos iban a poder siempre decir los grandes medios corporativos, no me refiero a una radio popular como esta, por supuesto, ¿no? Que es contrahegemónica en todo caso. Intentamos hacer algo para revertir esa forma de operar, como si en vez de fueran medios de comunicación o periodismo, serían operaciones de empresas y grandes empresas que terminan jugando a la tima financiera, ¿no? Como son las grandes empresas comunicacionales de la Argentina. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero no sé si respondí a tu pregunta. Sí. Randy te quiere hacer una consulta. Vanessa, vos comentabas hace un rato que el Poder Judicial se encontraba en el fondo y que más fondo casi no había, pero creo que puede llegar a haber un poco más de fondo. No sé, a ver, te quería preguntar. Bueno, la llegada del juez siempre puede ser peor. Y la llegada del juez Lijo a la Corte Suprema, por ejemplo, ¿cómo la evalúas? Y cuando llegue vemos si llega. Bueno, hay un intento muy serio para que llegue. Sí, son los 2 candidatos propuestos por Javier Milei, y el rol que tienen los senadores y senadoras de nuestro espacio político, y en realidad de toda Unión por la Patria y de todo el Senado de la Nación, porque se necesitan 2/3 para ello. Creo que efectivamente hay que seguir el paso que sigue el Senado y seguir las líneas que sigue el Senado, que son los que tienen que tomar esta decisión, sí. ¿No? Bien. Bueno, Vanessa, y una cosa final. Esta semana, con lo de la represión a los jubilados, quedamos todos particularmente conmovidos, enojados, frustrados. Se escucharon algunas declaraciones, lo veíamos mucho en las redes. Bueno, no van a poder volver a salir a la calle, el pueblo se va a acordar y qué sé yo. Y me parece que quizás deberíamos recordar que la ministra Bullrich fue la que le bajó las jubilaciones a los jubilados en la Alianza. O sea que no es tan sencillo. No tenemos tanta memoria, o por lo menos no tenemos los resortes necesarios como para hacer que esta gente no vuelva. Ojalá algún día los consigamos. Pero vos fíjate una cosa, ¿no? Porque tampoco nos vamos a andar castigando así. Bullrich perdió. A Bullrich no la votaron. Bullrich perdió las elecciones. Sí. ¿No? Porque si no, digamos, el pueblo no eligió, salió tercero el PRO. Sí, con la Alianza tampoco la votaron a Bullrich. Pero desgraciadamente, y vuelve Sturzenegger, vuelven todos. Y ni siquiera luchan, ellos vuelven solos. Uh-huh. Nosotros teníamos que luchar. Nada, lo digo más que nada como para reflexión y para que no nos contentemos con eso de que, bueno, está bien, nos cagaron una vez más, pero después, qué sé yo, si no estamos atentos, si no logramos unirnos y desplegar las políticas necesarias, las resistencias necesarias, van a seguir volviendo, porque para ellos es mucho negocio. Sí, yo los caracterizo como los parásitos de la política, igual que los caputos. Esa gente que nunca la votan, no la terminan votando, pero está ahí siendo funcional y así utilizando los resortes del Estado casi siempre para destruir al pueblo argentino. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por atendernos y no faltará oportunidad para que volvamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Todo M530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Te Aviso con Tiempo, el programa de los trabajadores y las trabajadoras del tiempo argentino. Se está yendo Blondie con el tema de Tide is High. Debbie Harry es hermosa, no como nosotros que somos hermosos por dentro, Randy y yo. Ella era hermosa por fuera, pero aunque era una belleza hegemónica, también lo tenemos que decir. Pero un gran personaje, sí. Un gran personaje de los 70, 80. Y era el post-punk en una expresión bailable incluso. Pero con rebeldía, con actitud. Sí, era muy... Sí. Era encantadora, la verdad que era encantadora. Todos nos queríamos casar con ella. La banda tenía mucha fuerza. La banda también, y eran muy amigos de los Ramones. Era gente piola, Gente piola. Bien, gente piola, una expresión de mediados del siglo pasado, ¿no? Puede ser el nombre de una banda. Vago Piola, creo que era, ¿no era la banda de Tevez? No. ¿Vago Piola? Onda Piola, nada. No sé, estamos que algún oyente nos ayude. Sí, por favor, nos rescate. Nos rescate de esta situación. Sí, bueno, pero hablando de oyentes, llegamos a un segmento que es muy feliz para nuestros oyentes y para nosotros también, porque es una forma de compartir, que tiene que ver con los sorteos, ¿no? Y vamos primero con la opción clásica, la de fierro, la que nunca falla. Esa, la fija. Sí. Sorteamos 2 bolsones de verduras de 5 kilos de ECAS, la empresa cooperativa de alimentos soberanos, pensado y gestionada por sus propios trabajadores, igual que nosotros. Así que quienes quieran participar nos escriben al teléfono al 11 3200 0530 y ahí nos mandan su nombre completo, su DNI y nos dicen dónde van a retirar. Hay 3 puntos, uno en Almagro, otro en Villa Crespo y el tercero en Monte Grande. Recuerden que tienen una semana para retirarlo. Bien. Muy bien. Y ahora, además, hay otra opción que tiene que ver con el teatro. Sí, tenemos 2 entradas para sortear entre los oyentes a la obra de teatro Estepa, cuya última función es justamente hoy. Así que aprovechenla o nunca. Claro, y cuando decimos 2 entradas es un par de entradas para que vaya una persona acompañada, que siempre es lindo, ¿no? Ir al teatro acompañado, pero no le charlen al lado. No le charlen, porque hay gente que charla en los shows de música, o en las obras de teatro, o en el cine. Y apagar el celular, por favor. Sí, por favor. Esto se da en el Teatro Silencio, así que participen de este sorteo. Son 2 entradas por una obra de teatro muy interesante, Estepa. Muy bien, Pan y Arte. Y por supuesto, tienen que contactarse con el 11 3200 0530. Muy bien. Para quienes no se percataron, nosotros que necesitamos 6-7 meses más o menos, el 0530 es por el dial de la radio, ¿no? Así que es más fácil de recordar así. Bien. Bueno, después de estos anuncios, para nuestros queridos oyentes, viene el segmento de la alegría, que es el segmento económico de Randy, que seguramente nos va a dar todas buenas noticias para que este sábado sea pum para arriba. Pero, ¿no, Randy? Sí, pero tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Sí, la realidad, ante todo, somos periodistas, tenemos que... No solamente la realidad, sino que hablar de la realidad también ayuda al conocer mejor esa realidad, a intervenir mejor para modificar ese rumbo. Claro. No estamos de acuerdo con ese rumbo, bueno, lo analizamos, lo discutimos, lo charlamos, pero también intervenimos sobre él con las ideas más claras. Exacto. Y sobre eso todo, se trata un poco de esto, más que un autoflagelo, ¿no? Claro, no, y por eso hablamos de tratar de entender los procesos, ¿no? Aunque no nos gusten más, cuando no nos gustan los tenemos que tratar de entender mejor todavía para intentar cambiarlos, ¿no? Estaba pensando también, Randy, que deberíamos pedirle a la radio más horas, ¿no? Porque después que hacemos una telefónica también se genera un debate, estamos los 3 hablando, y nos quedó rebotando eso de la justicia que está tocando fondo. Pero en realidad la justicia está siendo muy útil para el poder económico. Así que según cómo la miremos está tocando fondo. Para algunos está funcionando muy bien. Ese es el problema. No lo hablamos con Vanessa recién, pero por ejemplo... porque no daba el tiempo, pero Vanessa nos abrió la puerta a muchas charlas. Pero por ejemplo, días atrás la Corte Suprema rechazó un reclamo de un jubilado que exigía
que su jubilación, con todo sentido, porque así lo dice la propia Constitución, fuera el 82% móvil del salario en actividad de la persona, digamos, de aquel puesto de trabajo con el que se jubiló, que todavía existe ese puesto de trabajo. La Corte Suprema dijo no al lugar, no corresponde. Es decir, todo el aparato judicial, ni hablar del político, digamos, de este gobierno, pero el aparato judicial está puesto al servicio, o una buena parte de ese aparato, al servicio de que este plan económico, de que este proyecto de reestructuración social, como decíamos, funcione, avance. Tal cual, y no empieza ahora. Bueno, es muy difícil decir cuándo empieza, pero el lawfare contra Cristina y demás no fue casual, fue parte de todo este proceso. Es parte de todo ese proceso. Han encontrado en los poderes fácticos, el poder judicial, el poder económico, han encontrado en este gobierno una vía de acción que no la quieren perder. Claro, no soñada. Pero al mismo tiempo conocen los riesgos y creo que ese es ahí donde están todo el tiempo pensando si damos el paso siguiente, qué riesgo genera, en términos básicamente de la resistencia social que se puede generar y en términos de incluso de la propia sustentabilidad de todo esto. Yo doy el próximo paso, no será demasiado ya, y el siguiente paso y otro más. Y eso es un poco todo el debate que hay, ese ruido que uno dice no lo generan los trabajadores en la calle, lo genera el propio debate de las corporaciones, de los factores de poder, el círculo rojo, que dicen, che, para un poco, o el próximo, no. Y además también entre ellos discuten quién paga los costos de todo este proceso de recesión infernal. Claro, pero me parece que vamos a coincidir los tres. Macri hubiera querido hacer esto. Sí. Macri hubiera querido hacer esto. Solo que no se animó. Es probable que la sociedad todavía tenía más fresco lo que fue el gobierno de Cristina, entonces era menos aceptable todo esto. Pero bueno, es lo de Macri, y acá están decididos, porque saben que con Macri, para su perspectiva, por supuesto, perdieron una oportunidad. Acá yo los veo muy decididos. Y discutirán un poco más, pero avanzan siempre. Y además saben en qué fallaron durante el macrismo también, digamos. Si no les salió porque algunas cosas hicieron mal, entonces tienen ese conocimiento. Fallaron siempre, claro, desde los intereses de ellos. Obvio, ¿no? Claro. Yo creo que yo soy, como Vanessa decía, yo también soy muy optimista en el sentido de que no creo que esto es como los flujos y reflujos. Acá hay un flujo muy fuerte en un principio, pero que esa energía se va a ir agotando producto del rozamiento social, justamente la resistencia social, que creo que cada vez se está sintiendo más. ¿Sí? No solamente por un dato de encuestas que uno puede decir, bueno, una encuesta dijo esto, dijo aquello. El humor social está cambiando y creo que ese es un dato que incluso hasta lo están reflejando los periodistas más cercanos al propio gobierno, que empiezan a alertar en el sentido de esa nota que nosotros publicamos 2 semanas atrás que decía el talón de Aquiles de este gobierno está en el conurbano, y se empieza a notar. Se empieza a notar ¿en qué sentido? En que los relevamientos sobre el humor social en el conurbano, donde Milei sacó muy buenos votos, empieza a caer esa sensibilidad a favor de Milei, en el sentido de, bueno, estábamos hundidos y ahora no importa lo que venga, lo banco. Ya no lo banco tanto. ¿Por qué? Porque la crisis está pegándole a todo el mundo, y en particular a los sectores populares, muy fuerte, y llega un momento donde esa cosa en la cabeza que alimentada por tanta basura dando vueltas, choca contra la propia realidad, y la propia realidad es que tu abuelo la jubilación la tiene por el piso, a vos tu laburo ya no te alcanza la guita, etcétera. A mí lo que, tratando de, como decíamos, ¿no? de pensar los procesos, las diferencias y demás, no es el primer plan neoliberal que padece la Argentina, ¿no? Pero sí tiene algunas cosas muy diferentes. La brutalidad descarnada sí me parece que lo distingue, ¿no? No para bien, pero lo distingue. Y hay otra cosa, es que recordemos, en la época de la dictadura, esto no lo necesito aclararlo, me parece, no es hablar bien de la dictadura, pero para tratar de entender, ¿no? Hubo un plan neoliberal menos brutal. ¿Por qué? Porque también existía el bloque soviético y todavía existía miedo a que había otro modelo, que no solo existía el capitalismo. Por un lado eso. Y también se generó la plata dulce, que alcanzaba a todos los argentinos, por supuesto que no. Alcanzaba a unos pocos, pero a los otros les daba como una ilusión de acceder a eso, a compras, a viajes y demás, cuando estaba el dólar planchado. ¿Te acordás, Randy?
El otro plan neoliberal determinante de Argentina es el de Menem. Menem genera algo parecido. Genera una estructura económica, vos lo sabés mejor que yo, insostenible, porque el 1 a 1 era insostenible, pero lo sostiene durante mucho tiempo. ¿Qué favorece eso? Viajes para la clase media, pagar en cuotas para la clase media por ahí un poco más baja. Es decir, eran estructuras que desgastaban a la sociedad, el modelo de sociedad que nosotros queremos, desiguales, injustas, sin propuesta de desarrollo y demás, pero, dicho mal y pronto, que le daban un dulce a una parte de la sociedad o la esperanza de un dulce a otra. Acá no hay ni dulce, es la destrucción masiva sin ni siquiera dulce. Entonces uno se asusta un poco de decir, bueno, no estaba bien aceptar un dulce a cambio de destruir el proyecto, a un proyecto de nación, pero uno lo entiende como más humano. ¿Esto qué es? Es tierra, arrasar todo y con la esperanza de que en 40 años seamos Alemania. Yo creo que la dictadura también quería arrasar todo. ¿Sabes cuál creo que fue la diferencia? Que había un movimiento obrero muy organizado. Sí, claro, era un país más industrial. Mucho más industrial, sí. Pero no solamente, hay muchos países industriales donde la clase trabajadora no está tan organizada. Argentina se caracteriza respecto de América Latina, incluso de muchos lugares del mundo, por la enorme sindicalización de sus asalariados, cosa que se está perdiendo, obviamente, pero que en aquel momento era muy, muy fuerte. Se venía de Cordobazo, se venía de la experiencia 63, se venía de todo eso, y a pesar de que el golpe y lo que arrancó con el golpe era claramente una ofensiva de lo más sangrienta para justamente romper aquel proceso. Sangrienta, literalmente. Recuerden que la primera huelga contra la dictadura se hace en el año 1977, en plena dictadura sangrienta. La huelga de Luz y Fuerza, cuando desaparecen a Oscar Smith, es en el año 1977. En 1978 Volkswagen hace una huelga tremenda. Es decir, el movimiento obrero, a pesar de tener encima una dictadura de lo más sangrienta, no se cruzó de brazos. Lo que coincidimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El otro día escuchaba por televisión a uno de la farándula diciendo ¿dónde están los CGT? A los gritos. Ahora necesitamos ese tipo de intervención. ¿Quién le pone límites a este gobierno? Bueno, uno puede pensar en parte en los poderes legislativos aquí, acá, pero creo que básicamente si no se los pone aquel sector social que está siendo el más atacado y que está disperso, que se tenga que unificar detrás de una orientación general que es enfrentar esto, esa es creo que es un factor muy importante para poder detenerlo. Estamos de acuerdo. Lo que, otra vez volviendo a eso de tratar de analizar todo la película para ver cómo se desarrolla, por qué llegamos a esto, cómo podemos salir de esto y demás. Me parece que algo que empezamos a ver algunos, seguramente muchos lo vieron antes, quizás otros no lo ven, es cuando Massa decía te van a sacar los derechos, y que fue lo que sucedió, la verdad. Y mucha gente le seguía votando a Milei. Nosotros decíamos, pero escúchame, ¿estos qué son? Van en contra de sus intereses, porque si lo votaba mi tío, entre comillas, que tiene una empresa, que está defendiendo sus intereses. Moralmente no coincido, pero está defendiendo sus intereses. Como gente en una situación o de pobreza o de sectores populares. Claro, sectores populares puede avalar eso. Bueno, me parece que lo que no terminamos de dimensionar en su real profundidad es que hubo y padecemos una flexibilización de facto hace rato, que se puede interpretar desde el trabajo en negro hasta el fenómeno, entre comillas, un poco más moderno, que somos los monotributistas, que es entonces ahí eso rompe las estructuras sociales. Ahí no es muy difícil que un monotributista haga un paro. Primero porque ¿a quién? Claro, ¿a quién? La correlación de fuerzas. Y entonces después eso genera una cultura diferente, que es bueno, yo me arreglo solo, no importa el gobierno, yo con mi trabajo pedaleo un poco más rápido. Esto no es estigmatizar ningún sector, sino que genera nuevas formas de ver la sociedad, que la atomizan todavía más y le quitan fuerza al sector gremial.
Y digo eso sin quitarle la responsabilidad de su inacción actual. No lo digo eso. No es para liberarlo, sino para decir la complejidad con respecto a otras décadas. Que esa complejidad también tiene que ver con el Congreso, porque tampoco hay leyes que hagan que esas nuevas formas de trabajo que implican plataformas digitales estén reguladas. No hay una regulación para Rappi, una regulación para Uber. Entonces eso también impacta en la representatividad sindical. Sí. Y en relación a lo que decís, Celes, mira, lo último... Es linda esta charla del hecho que estamos haciendo, pero es porque nos apasiona y es una forma de hacer periodismo también. Capital Humano firmó un acuerdo con Rappi. ¿Vieron este asunto de que siempre se busca que los desocupados, en particular los desocupados organizados en los movimientos sociales, dejen en los movimientos sociales y pasen a ser supuestamente trabajadores registrados? Sí. Los famosos puentes de cómo se construye un puente, etcétera. Muy bien, todos han fracasado, porque en general son en realidad una forma de trabajo barato para las empresas, claro. Exacto. Ahora el último puente construido es el que esta semana se conoció, que Capital Humano hizo un acuerdo con Rappi para que los trabajadores desocupados se ocupen en relación en blanco, registrados con Rappi. ¿De qué manera? Siendo monotributistas. Claro. Para Rappi. Tal cual. Sí, hasta ahí llega. Sí. Es así. Y una cosita más quiero agregar para analizar estos tiempos, que esto ya incluso trasciende a la Argentina. Y vaya a saber cómo se lee dentro de unas décadas. Yo creo que dentro de unas décadas se va a entender más este fenómeno, que por supuesto no es el único que lo explica, pero es un fenómeno muy importante, que es las redes sociales. Las redes sociales y los algoritmos no son casuales. No. Con Elon Musk queda a cielo abierto cómo opera a favor de determinados sectores y de sus propios intereses y en todos los países. Aguante Brasil. Claro. Y muy bien Brasil, porque si no te responde a la justicia una plataforma, chao viejo, no responde a la democracia. Yo creo que dentro de unas décadas se va a leer estos años como democracias condicionadas por el poder de las redes sociales, que están en manos de sectores extranacionales y concentrados de poder económico. Y ultraderechistas. Claro, fanáticos, de hecho, y generan réplicas como la del muchacho de Mercado Libre, que es el capitalismo de las plataformas. Totalmente. Sí, que es casi esclavizante. Uh-huh. Bueno, nos están tirando todo tipo de señas, ya no sabemos qué hacer. Vamos a pasar pasamos un tema. No, una tanda. Una tanda. Vamos. Tanda. Sí, no, es que no lo veo por el reflejo y porque sobre todo tengo que hacer unos ajustes. Bueno, vamos a una tanda y después seguimos con Randy Pobre, que le intervenimos en la columna para charlar de la vida y el canto. Hasta las 13. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando Una desgracia inmensa de Porco, un tema terrible, muy triste, pero muy bueno. Porco era la banda que tenía Gabo Ferro. Muchos conocen a Gabo Ferro por su faceta de cantautor, digamos, que fue muy prolífica y muy intensa en un tiempo muy corto, pero primero tuvo una banda de rock, llamémosle rock disidente, con Sergio Álvarez, que se llama Porco, y este es un temazo donde muestra toda su poesía en un contexto de rock muy original también. Bien, Randy, estuvimos hablando de muchos temas, pero queremos seguir con el tema jubilados, con tu mirada bien precisa acerca de una situación que es particularmente difícil y grave. Sí, el miércoles pasado, con la represión, se puso muy en evidencia. Bueno, igual estuvo con la votación de diputados y senadores y ahora con el veto, la política del gobierno en relación a las jubilaciones. ¿Y qué es lo que está en juego? La ley que se votó aporta cinco elementos nuevos, digo, para ser muy concretos. Uno es, primero, un reajuste, que es lo que más se ha hablado. Vanessa Siles nos decía más temprano que hablaba del 8,1. Hay gente que calcula que el reajuste en realidad es 7,2, es más bajo incluso, para todas las jubilaciones, para el conjunto de las jubilaciones, de la mínima hasta la máxima. Eso está por verse porque tiene que ver con qué índice se utiliza y el problema de los bonos que estaban en juego, que no han sido actualizados, y que si el bono sigue es una cosa, si el bono no sigue es otra, porque la ley que se votó lo que plantea es que no haya más bonos en realidad, que quede solamente la jubilación, para lo cual hace el reajuste actual y luego hace un reajuste anual en la ley que se votó, que lo que hace es hace un incremento anual adicional para aquellas jubilaciones que no hayan logrado un cierto nivel. Todos los años, según la ley esta que está vetando ahora mi ley, al finalizar el año se hace un reajuste. Se miran las jubilaciones y todo aquel que no tuvo un porcentaje determinado de aumento se le reajusta con un índice que se llama RIPTE, que tiene que ver con los salarios. Pero no es exactamente el índice salarial del INDEC, que es un índice del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo ahora, que toma los salarios de los activos y en función de eso se haría esta actualización. En tercer lugar, lo que planteaba esta ley es la movilidad por inflación, tal cual está planteada hoy como está sucediendo en este momento con la movilidad jubilatoria. En ese sentido no habría cambios. Un
cuarto aspecto es un ingreso mínimo garantizado, que tiene que ver con esto que hablábamos. Es decir, todos los jubilados no pueden ganar menos que, y ese menos que se establece a partir de estos índices. Y por último, el proyecto de la ley que se votó plantea la finalización de todos los juicios que durante tantos años han tenido los jubilados para que se les pague, y ya teniendo sentencia firme. Incluso sentencia firme es cuando un juez de primera instancia falla a favor del jubilado, y en Cámara también falla a favor del jubilado. Cuando ya está eso, entonces lo que se les debería pagar. Sin embargo, hay una tercera apelación y muchas veces llega hasta la Corte Suprema, los casos Badar, etcétera. Entonces, para todos los jubilados que ya tienen sentencia firme, que son muchísimos, la ley establece que se les pague la sentencia, lo que ya está en sentencia, y que no se apele, que el Estado no apele más. Y por último, establece un cuadro de sería normalización, si se quiere, de los pagos de ANSES a las cajas provinciales, que aún mantienen la independencia, pero que en esta cosa de la coparticipación queda retenido el dinero en manos de ANSES. Entonces, para que ese dinero vaya a las cajas provinciales como parte de un acuerdo más general. Eso serían como básicamente lo que se votó, y lo que hoy o ayer Milei habría vetado, y que lo vamos a conocer el lunes. No, lo vetó abiertamente, y el lunes lo vamos a tener oficialmente. Estamos hablando de algo que, según Milei, implica la destrucción de su programa económico, y que según los economistas ortodoxos, liberales, etcétera, es muchísimo menor el impacto fiscal, y es toda una gran mentira lo que está diciendo Milei acerca del impacto que tiene. Claro, y recordemos, sería un porcentaje, no afectaría en rigor al superávit fiscal, porque es el superávit es mayor que mucho mayor. Claro, y bueno, y de hecho ahora bajaron el impuesto país, cosa que evidentemente tan cortos de caja no están, porque si no hubieran bajado. Y benefician a sectores que están mucho mejor que los jubilados. Siempre recordemos que el 30% del superávit fiscal es gracias al ajuste a los jubilados. Sí, exactamente. Entonces, es decir, la carga principal del superávit se logra porque a los jubilados los están matando de hambre. Exactamente. Y Milei, que se quejaba y hablaba peste de la inflación, su mayor aliado es la inflación, porque si no tendría que firmar un decreto diciéndole le saco el 20%, el 30% a los jubilados para tener superávit fiscal, y acá lo que hace es dejar correr la inflación y pisar la jubilación. En particular cuando fue la inflación de diciembre-enero, que fue asusada por el gobierno. Por la devaluación enorme que hubo el 12 de diciembre. Y esa inflación es la que, en particular la de enero, es la que el gobierno se lavó las manos y dijo, bueno, fingió demencia y hizo el planteo que hoy está vigente. Así que bueno, en números gruesos estamos hablando de esto. Este es el debate que hay en este momento. Bueno, ojalá se pueda revertir esto en el Congreso, ¿no? Estaremos atentos también. Bueno, Celes, tenés tu informe también. Sí, vamos a hablar de la situación de la ciencia y la tecnología en nuestro país, porque ayer hubo movilizaciones en distintos puntos de Argentina. Hubo una fuerte acá en Palermo y después también en otras provincias, bajo la consigna Ciencia en peligro de extinción, en repudio a los nuevos recortes que está llevando a cabo el gobierno nacional. Se presentó un petitorio que fue firmado por 12.000 científicos, que lo que exigen es el freno a la destrucción del sistema científico tecnológico, y denunciaron que hay una paralización de la inversión en los proyectos de investigación. También hay una pauperización de los salarios en el sector, bueno, eso en general, ¿no?, en todos los trabajadores públicos, y en muchos casos lo que dicen es que la precariedad laboral lo que hace es iniciar un proceso de éxodo masivo de investigadores jóvenes, o sea, que dejan la carrera o que, se pasan a otros lugares quizás privados. O incluso están yéndose del país, a países limítrofes. Exactamente. Uh-huh. Sería la fuga de cerebros, digamos. Tal cual. Exacto. Bueno, y entonces también lo que dicen es que
hay una reducción de las becas doctorales que ya se habían otorgado y la falta de incorporación de investigadores que ya habían ingresado, digamos, a las carreras de investigación, pero que no les hacen efecto, los congelaron. Así que bueno, y otro dato también muy importante es que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología solo ejecutó menos del 5% del presupuesto que estaba destinado para este año. O sea, llevamos 8 meses. Nada, 8 meses y solo ejecutó el 5%. Y aparte con la inflación y demás, eso se hace más pequeño todavía. Exactamente. Así que bueno, este estado de situación crítica es la que denunciaron ayer científicos en todo el país. Nosotros hablamos con Nuria Schiniger, ella es investigadora del CONICET y delegada de ATE. Escuchémosla. La semana pasada se conoció que la presidenta de la agencia I+D+I, que es la agencia que financia las investigaciones, es decir, que permite que produzcamos ciencia y tecnología, decidió que no iba a financiarlo más, que digamos que no hay presupuesto ni para la convocatoria ya terminada y el concurso terminado 2022, ni para la convocatoria que está abierta desde diciembre 2023, con lo cual no tenemos subsidios para investigar. Entonces, en el marco general de ofensiva sobre los trabajadores y trabajadoras de CONICET, con los despidos de principio de año y la reducción en la cantidad de becas y la parálisis de los ingresos a la carrera del investigador de CONICET, se le suma esta situación, que es que no hay presupuesto, no hay financiamiento alguno para producir ciencia y tecnología, con lo cual estamos ante un vaciamiento literal. Bueno, no hay subsidios para investigar, dice Nuria Schiniger, que es investigadora del CONICET y también delegada de ATE. Y justamente el jueves el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se declaró en alerta por la situación crítica del sistema científico y tecnológico nacional, justamente por estas declaraciones de la presidenta de la agencia I+D+I, que dijo eso, que no están en condiciones de afrontar las obligaciones que ya habían contraído. O sea, gravísimo realmente. Y para que tengamos en cuenta un poco también cómo afectaron los despidos en el Estado a este sector específicamente, hay un informe que salió el 29, ahora el jueves, que se llama Informe de Dotación de Personal de la Administración Pública Nacional, que lo realiza el INDEC. Y lo que muestra ese informe es que hay una caída muy importante en el sector de ciencia y tecnología en estos 8 meses, que en el total de empleo pasó de 74.891 empleados en diciembre del 2023 a 72.443 en julio de este año. Es decir, que hay casi 2.500 empleos menos en el sector de ciencia y tecnología. Y si vemos más en detalle, más de la mitad de esos despidos se dieron en el CONICET. Son casi 1.400. Y la mayoría de esos son becas doctorales. Hay administrativos también, pero también hay investigadores que quizás llevan años desarrollando algún tema específico y bueno, finalmente quedaron sin trabajo. Pero después también hay otras empresas que son afectadas y que tienen que ver también con la soberanía, ¿no? Con la soberanía energética, con la soberanía aeroespacial. Por ejemplo, una de las empresas afectadas fue FADEA, que es la Fábrica Argentina de Aviones, que justo vos, Seba, hablabas del menemismo y de cómo impactó. Esta fábrica había sido privatizada en la década del 90 y se reestatizó en el 2009. Y bueno, ahora es una de las que está siendo perjudicada por los despidos. Después, por ejemplo, también ARSAT, que todos lo conocemos por las es muy importante para las telecomunicaciones. Claro. A partir de los cohetes de ARSAT, Cristina sacaba los PBI al espacio. Sí, para eso se generó. Sí. Bueno, después NASA, que es nuestra NASA, digamos, que se llama Núcleo Eléctrico Argentina Sociedad Anónima, que es una empresa que genera energía eléctrica y es la que opera las centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Esa empresa también fue afectada por los despidos. Después una empresa muy importante que yo no la conocía, estuve googleando, se llama Dioxitec, que es la empresa que produce dióxido de uranio para la fabricación de insumos médicos y también para generar el combustible para estas centrales nucleares, que hay solo 12 países que hacen eso en el mundo, que hacen el circuito completo de la fabricación de dióxido de uranio. Argentino es uno con Dioxitec y bueno,
también es una de las empresas que fue perjudicada por esta reducción del personal. Así que bueno, antes de cerrar vamos a escuchar otro audio, que es el de Soledad Gori. Ella es bióloga y es doctora de la Universidad de Buenos Aires y también se especializó en inmunología, y ella nos cuenta desde su punto, digamos, desde su vida cotidiana, cómo afecta esto de la reducción de las becas doctorales. Hoy lo que estamos viendo es el comienzo de la extinción de la ciencia argentina, un cientificidio. Asistimos a un proceso de ajuste y destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas que no tiene precedentes desde la recuperación de la democracia. Estamos viviendo una paralización total de la inversión en proyectos de investigación, proyectos ya aprobados que sin dinero no pueden avanzar. A modo de ejemplo, los que hacemos investigación en el área de biomédicas, sin financiamiento no podemos conseguir materiales necesarios, que la mayoría son de producción internacional y se compran en dólares para poder hacer nuestras investigaciones. ¿Qué hacemos si no tenemos materiales? Para hacer una burda comparación, ¿cómo trabaja un oficinista sin computadora, sin papel y lápiz? ¿Se va a su casa? Esto ya está ocasionando la desarticulación de grupos de investigación que ha costado años integrar. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el exministerio de Ciencia y Tecnología, ha ejecutado al día de hoy menos del 10% de su presupuesto anual, lo que resulta agravado por el hecho de ser un presupuesto prorrogado del 2023 totalmente devaluado. Nos duele ver a centenares de jóvenes abandonar su carrera científica o emigrar para poder continuarla, tener que cerrar laboratorios por falta de presupuesto. Bueno, escuchábamos entonces a Soledad Gori, investigadora del CONICET, y también lo que hay que tener en cuenta acá es la inversión que hizo el Estado argentino durante tantos años en estas investigaciones, apostar por los investigadores e investigadoras, que en algunos casos se corta. Hay, no sé, por ejemplo, primero desde la carrera de grado, pero después del posgrado y manteniendo las becas en el CONICET. Un ejemplo, por ejemplo, es la empresa Galtec, que fue creada por el investigador del CONICET, Gabriel Rabinovich, que es una empresa que se inauguró el año pasado, que lo que hace es trabajar en estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmune. ¿Y sabés cuántos años trabajó Gabriel Rabinovich para crear Galtec? 30 años. Claro. O sea, si no te sostiene el Estado, ¿quién te sostiene con esas investigaciones? Exactamente. Aparte, no es un sueldo lo que valen los investigadores, es toda una formación de años, de décadas, como bien señalabas, que se pierde. A mí me hacía acordar a cuando hablan de que querían privatizar otra vez Aerolíneas. Aerolíneas la tenía una empresa privada española y la desguazó. Sí, la desguazó, la dejó sin nada, la recapitalizó el Estado argentino y la querían vender ahora, que está capitalizada otra vez. O sea, ese es el verdadero Estado tonto, que vende algo que capitalizó después de que lo robaron privados. Sí, porque incluso son los mismos privados que también se benefician con la inversión del Estado en las investigaciones, porque esos científicos después también van a trabajar o bien se pueden quedar en lo público, pero también pueden ir a lo privado o pueden trabajar en fusiones público-privadas, digamos, no es algo que solo se beneficia al Estado. Tal cual, es un círculo virtuoso. Exacto. Así que bueno, este es el estado actual. En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que lo que busca es declarar la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, bueno, bárbaro. Celes, vamos con un separador y ya se viene el invitado, con música en vivo y todo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vivo en San Telmo, un tema de Luis Borda, con la voz de Lidia Borda, su hermana. Es una familia muy artística, estamos con Luis acá en el estudio, pero le contamos a la gente, es una familia muy artística. Luis, un gran guitarrista, compositor, Lidia, una gran cantora de todo tipo de música, y Rocío, que es la más estrella de la familia, ¿no? Rocío es la superestrella. La superestrella, es verdad. Todo. Bueno, le contamos a la gente, estamos con Luis Borda, estamos muy contentos, es un gran guitarrista, con una carrera muy intensa, quizás lo vemos menos de lo que quisiéramos acá en la Argentina, pues está radicado en Alemania desde el 97. Desde el 97. Claro, más de 25 años. Sí, pero por suerte, bueno, viene y ahí cuando viene toca, después vamos a pasar las fechas y demás, y tenemos el orgullo de tenerlo acá en el estudio. Gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Para mí es un honor estar en este programa.
Sí, estar acá en la Radio Las Madres para mí es algo muy especial. Que te acerquemos un poco. El micrófono. Sí, bárbaro. Decíamos que tenés una carrera muy larga, muy intensa y muy interesante también. Te escuchamos generalmente ahora en los últimos discos más relacionado o con bien desde el tango, pero tus comienzos en Averrock fueron muy, muy audaces, porque era una cosa que venía del rock, pero también tenía que ver con lo progresivo, con lo sinfónico, con la música argentina. Fue un hallazgo que pasaron mucho tiempo. Los discos son muy difíciles de conseguir, se pueden escuchar por las plataformas, pero la gente todavía lo recuerda. Sí. Bueno, Averrock nació en el 73 más o menos, 73, 74. Éramos muchachitos, así que yo tenía en esa época 16, 17 cuando empezamos y bueno, empezamos haciendo rock, pero lo que se llamaría rock sinfónico, pero un poquito pretencioso, pero era un rock con muchos arreglos, con muchas cuestiones de ritmo diferentes, era una música muy, muy artística y era una música despojada de esa cosa que vino después, que era esto de hacerse millonario con el rock. Nosotros éramos aventureros, yo venía desde Villa Bosch hasta Nueva Pompeya con mis 2 guitarras, pelo hasta la cintura, pantalones naranjas, sandalias y un bolso lleno de cables, efectos, y me cruzaba toda la ciudad. Con 17 años tenía yo. En esa época te paraba la policía en la estación, te revisaba todo. Y después llegábamos al ensayo y era como el oasis, digamos, y nos pasábamos horas ensayando y ensayábamos mucho. Ensayábamos 3-4 veces por semana, varias horas. Y así nació Averrock. En realidad, Averrock, los inicios fueron en la Plaza Francia, donde yo conocí a un músico de La Plata que estaba armando el grupo. Después él dejó el grupo porque en los estudios, pero quedamos enganchados los otros y seguimos adelante. Eso fue en los 70, digamos. Claro. Bueno, hubo en esa época, vos me lo podrás explicar mejor porque fuiste partícipe necesario, pero hubo cierto vaso comunicante entre eso del rock progresivo y el tango, porque de alguna forma vos tocaste también con Mederos, e incluso Piazzolla con el octeto electrónico. Había cierto puente que se fue generando en ese tiempo. Sí, yo después de Averrock, la formación, digamos, estable en donde estuve tocando, que yo me acuerdo si 6 u 8 años, fue con Rodolfo Mederos. Con Rodolfo fue para mí la etapa donde yo aprendí a escribir música, ¿viste? Ahí con Rodolfo había que leer partituras, además de improvisar. Yo empecé a estudiar con 2 grandes maestros argentinos. Uno era Osvaldo Lupi, un director de orquesta, y Alberto Coronato, un compositor de música contemporánea. Con eso yo descubrí un nuevo mundo, digamos, estudié mucho. Eran profesores particulares, uno en una academia y el otro me daba clases prácticamente gratis. Un personaje que vivía en Lugano, y con ellos aprendí mucho, ¿viste? Yo trabajaba. Nosotros venimos de una familia, digamos, pobre, ¿no? Mi mamá era una mujer sola con 3 hijos, Lidia, mi hermano Alejandro, que falleció, y yo. Entonces no podíamos pagarnos. Mi sueño era ir a Berkeley, a Estados Unidos. Entonces, una vez me llegaron los catálogos, yo los miraba y decía, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y me daban una beca, pero tenía que pagarme el viaje. Claro, era un montón. Entonces eso, y entonces yo aprendí con esos maestros, grandes músicos. Tal vez alguien debería revisar un poco a esos compositores, directores de orquesta, para un poquito que la historia de esos músicos se salga a la luz, se sepa, no solamente como músicos o directores, sino como maestros, ¿no? Bueno, eso fue la etapa posterior a Averrock. Ahí toqué un tiempo con Emilio del Guercio, toqué un tiempo con Raúl Porchetto, alguna cosa hicimos. León me grabó una canción, Bayonga, que es una letra de Héctor Negro, y participamos también con Charly García en un disco, qué sé yo, varias cosas, pero digamos, donde yo estaba era en el grupo de Mederos, y también con Raúl Porchetto. ¿Qué fue vos estuviste con Mederos después de Generación Cero, ¿no? Sí, después de que el guitarrista anterior era Tommy Gubich, que es un gran guitarrista que vive en Francia ahora, hace muchos años. Sí. Y eso fue más o menos un repaso rápido hasta la historia de Mederos. Y con Mederos, ahí me animé a componer.
me animé a escribir música para otros instrumentos, a componer, y entonces me largué paralelamente con mi grupo, creo que era sexteto en esa época, y después me dediqué de lleno a ese grupo y nos hicimos una gira extensa pero de pocos conciertos en Europa. Estuvimos en Holanda, en Alemania, en Austria, no sé, y también con otro grupo, con un trío que se llama Trío Argentino de Guitarras, con Gustavo Margulis, Gustavo Margulis, además de ser guitarrista, un gran guitarrista, fue editor de, ¿cómo se llamaba? Circe, editorial Circe. Sí. Él era editor junto con Luis Mancheri y otros muchachos, Víctor Redondo, eran los que editaban los libros, que en esa época era duro de editar eso. Me acuerdo que había un muchacho que había editado un libro que se llamaba Los Mil Micos, porque no se podía poner los milicos. Los mil micos. Me acuerdo quién era. Muy bueno. Me hiciste acordar que habían prohibido en la dictadura el libro La Cuba Electrolítica, que era un libro de física, porque pensaban que era propaganda del régimen cubano. Así que era muy... Bueno, y así fue hasta que después me fui a vivir a... Estuve con Lito Nevi haciendo música también muy lindo. Con Lito también estuviste. Sí. Disco. Estuve trabajando también en el primer gobierno de Menem, invitado por Lito en la Secretaría de Cultura. Después dejé eso y bueno, fueron cambios. ¿Y cómo fue que elegiste Alemania? ¿Cómo fue lo de Alemania? Porque hay músicos que obviamente deciden o por determinadas circunstancias se ven obligados a emigrar. Alemania quizás no es el destino más común. No, bueno, ahora todo el mundo quiere ir a Alemania, pero en esa época no. Pero lo que pasa es que yo conocí a mi mujer acá en Buenos Aires, que era alemana, que es alemana. Ahí está. Y ella estaba en un concierto que yo tocaba acá en Gandhi, en la época de Elvio Vitali. En Corrientes. En Corrientes. Y entonces ahí la conocí, se dio una relación y de pronto aparecí viviendo ya con ella y tenemos una hija. De pronto. Claro. Me distraje y... claro. Y entonces tengo la morochita, que es Rocío, y la rubiecita, que es Lucía. Bien. Bueno, nos encantaría escucharte, te queremos preguntar muchísimas cosas más, pero nos gustaría, estás con la guitarra ahí, la verdad que... chamullo, vamos a tocar. No, la verdad que no es chamullo, es historia de tuya y de la música popular argentina, pero la verdad que escucharte acá al lado tocar es lindo. Bueno, voy a tocar un tema de Agustín Bardi que se llama El Gallo Ciego, que yo arreglé para guitarra. Es muy difícil, pero si me equivoco nadie se va a dar cuenta porque el arreglo lo hice yo.
genial de Gallo Ciego, que la versión más popular creo que es la de Pugliese, ¿no? Ahí me inspiré. Porque ellos tocan esta cosa. Sí. Y con los bandoneones, esa parte lo hacen con los bandoneones. Claro. Sí, de ahí me inspiré. De ahí un poquito y después dejé salir otras cosas que se parecieron. Muy bien. Sí, Luis, te quería preguntar sobre, con Lidia hicieron el Hilo Invisible, el disco. Bueno, ¿cómo es ese proceso de trabajar con tu hermana? ¿Cómo te resultó? Bueno, con mi hermana, de que ella era muy chiquita, yo tocaba y ella cantaba canciones para chicos, así. Cuando era muy chiquitita incluso, estoy buscando un cassette donde si yo lo llego a encontrar vale oro, porque claro. Debe tener 4 años y canta canciones ya, viste, lindas, así, ¿no? Pero nunca habíamos hecho un disco juntos. Y siempre decíamos, sí, tenemos que hacer un disco juntos. Y ella, acá con sus proyectos, todo el tiempo tocando, ¿no? Con su música, con Dani, con quien toca siempre, con Dani Gottfried, Sebastián Espósito, y con los músicos que ella siempre toca, ya sea una banda grande o un dúo, un grupo chiquito, pero nunca pudimos hacerlo. Incluso cuando yo le he organizado varios conciertos en Europa, en Alemania sobre todo, y tampoco lo pudimos hacer allá, no daba nunca el tiempo. Entonces me agarró un ataque de poeta en un momento, hace unos años atrás, y empecé a escribir canciones. También para una cantante griega con la que yo trabajo mucho ya. Y entonces dije, voy a escribir unas canciones para Lidia. Y escribí todas esas canciones que están en el disco, las que escuchamos recién, y solamente hay un tema de Piazzolla que no escribí yo, pero que lo arreglé con guitarras eléctricas y le dimos otro toque, digamos. Y la manera de grabar con lo concreto fue que yo componía los temas en mi estudio y los grababa así como un demo, como se dice, en un demo, sencillo, con una guitarra, con la letra y la melodía. Se los mandaba, ella se los aprendía, así después ella me mandaba la melodía, incluso me hacía correcciones, incluso en las letras también. Y yo mandaba otra vez el material a ella por internet. Tiempo de pandemia, casi uno acá, el otro allá, a 12.000 kilómetros de distancia, y van armando las piezas. Sí, así lo hicimos, pero viste, no fue un trabajo automático que yo le mandé, ella me mandó, no, fuimos trabajándolo a la distancia, pero como si hubiéramos estado aquí, ¿no? Tal vez los discos, a mí me gusta mucho que exista la correspondencia entre los intérpretes en el momento, en el estudio, eso también le da algo. Las miradas, claro, pero como nosotros somos hermanos, no necesitan, tal cual. Sabemos que el tango tiene historias maravillosas, que en Japón se escucha mucho, que en Francia se escucha mucho, que en Nueva York, es una ciudad, siempre había diferentes ritmos. Incluso en Dinamarca, hace poco me enteré que hay tango dinamarqués que lo cantan en su idioma de origen, que la historia es que no sé qué
que el grupo de tango fue hace 1000 años y prendió y sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo en Alemania cómo es? ¿Cómo lo reciben? Bueno, lo que te quiero decir es que en Finlandia se conoce mucho el tango. Perdón. En Finlandia, claro, que viene al norte, los vikingos estaban ahí. Es verdad. Y en Finlandia se conoce mucho, pero ellos tienen su propio tango, que es con acordeón, que es un poquito distinto, es bastante distinto. Y ellos dicen que el tango es de ellos. Sí. Me contó Tarja Turnem, que es una cantante media operística y de rock, me contó eso, que ellos tienen tango de ellos. Tango finlandés, tienen sus partituras y libros de tango. Y tienen su propio Gardel. Y no existe nada de Argentina. Pero los uruguayos dicen que el finlandés no es. Y mira, el tango, mi primer gira en Europa fue en el 86, con un sexteto que tenía acá, que tocábamos en todos lados con músicos excepcionales. Y hicimos una gira aventurera un poco, porque nos fuimos por 3 meses, éramos 6, y con un asistente que vino con nosotros, que nos hacía las veces un poco de asistente, a veces de chofer o de espíritu aventurero. Y gracias a un amigo de allá de Alemania nos pudimos quedar en su casa, que tenía una casa grande, y no teníamos tantos conciertos como para quedarnos 3 meses, pero hicimos conciertos muy lindos. Hicimos un concierto en el Paradiso de Ámsterdam, donde habían tocado antes los Beatles, los Rolling Stones. Hicimos un concierto ahí para la televisión, lo pasaron, se puede encontrar algo de eso. Y después hicimos conciertos en Alemania y conciertos en Austria. Con los años, yo cuando me fui a vivir allá, yo armé también mi grupo de tango y tocábamos mucho en conciertos, donde vos llegás y hay una sala y generalmente había una gran atracción debido fundamentalmente, obviamente, a Piazzolla. Había un gran público y era también un poquito vanguardia, entonces tenía una cierta cosita que para nosotros es muy normal, pero en Europa era un poquito algo extraño, algo fuera de lo común y no sé si diría una moda. Entonces se llenaban los conciertos, donde yo tocaba se llenaba todo. Tocábamos en muy buenos lugares, tocaba yo y después tocaba Marta Argerich o Chick Corea, o sea, en el mismo festival. Claro. Con el tiempo pasó algo que es más o menos triste, que el tango fue captado por el tango danza, por la danza. En todos los lugares, como vos decís, está lleno de milongas, gente que acá no tenía ningún currículum de bailarín, se ha puesto una milonga, se ha conseguido las milongas cobran una entrada tan barata que no le podrían pagar a ningún músico. Entonces se puso de moda el tango en la milonga para bailar. Entonces la música, o sea, lo que la gente escucha hoy en día en las milongas no es lo que se tocaba cuando estaba Piazzolla, cuando fui yo u otros, sino que es el tango más tradicional para bailar, o sea, una música que acompaña al bailarín. Claro. Lo cual obviamente, no estoy haciendo una crítica, no tiene nada de malo, pero el problema es que se perdió la idea del tango como música de concierto para escuchar. Claro. Entonces, hoy en día, no sé, eso se perdió lamentablemente. Quedan los lugares de baile donde da lo mismo si pones a uno al otro, o si toca en vivo, o toca un disco. Porque aparte tampoco tocan en general lo que ellos querrían tocar, ¿no? Es como que tienen casi obligado un repertorio que se acomode a las circunstancias. Exactamente. Ahora, lo que sí tengo que decir es que los grupos que tocan, ya sea polacos, rusos, alemanes, son fantásticos. O sea, tocan increíblemente bien y hay grupos que se especializan, por ejemplo, en Di Sarli, tocan todo lo de Di Sarli como Di Sarli, o casi. Sí, claro. Y así sucesivamente. Un poquito lo polaco se nota. Sí, claro. Y bueno, es algo que se dio así, y por un lado estará muy bien para los bailarines, pero para los músicos no está muy bien. Hay que decir que generalmente en las milongas no te pagan un cachê, por eso yo no toco más en una milonga, no te pagan un cachê, te dicen, bueno, suponete, la entrada cuesta 10 euros, 5 son para vos, 5 para... Si no viene nadie, porque es un miércoles del pleno verano, claro, en un subsuelo, bueno, tocaste por 5 euros. Claro. Entonces eso no está bien que los productores de las milongas
no tenga el respeto por la música de pagarle al músico, sino decirle, bueno, como estás muerto de hambre porque venís de allá y no te contacta nadie, acá por lo menos a lo mejor te llevas algo. Claro. Esa es en el fondo el pensamiento medio horrible que sucede en las milongas. Y ahora yo sé que me van a odiar todos los bailarines. Pero lo que estoy diciendo no es algo contra la milonga. A mí me encanta. Yo voy a escuchar a bailar. Claro. Pero digo, eso debería ser corregido, como también no pagan nunca los impuestos, y nosotros los tarados músicos tenemos que pagar los impuestos, que en Europa si no te mandan un condorito, como yo digo siempre, una estampa ahí con un cóndor, con un bicho, y te dice, pague el impuesto, si no lo vamos a ir a buscar. Los de la milonga no pagan impuestos, tal vez se sienten rebeldes, pero no sé, me parece a mí que está mal. Claro. Bueno, después de este pequeño intercambio político. Bueno, queremos aprovechar y escucharte tocar porque estás ahí con la guitarra y es muy tentador pedirte otra. Cómo no, encantado, pero lo tengo que afinar, el cambio de clima a veces. A veces voy a tocar un tema que no hay que presentarlo porque todos lo conocen. Yo lo que pensaba, Luis, es que cuando tocabas en el rock deberías tocar con púa, ¿no? Porque tocabas guitarra eléctrica. Bueno, yo sigo tocando guitarra eléctrica. Claro. Bien. Jamás la abandonaré. Pero, muy bien. Pero tocaba con púa. Sí, vos sabés que me trajo un poco de conflicto cambiar de la púa a los dedos, porque es difícil. Bueno, hay una cosa concreta. Claro. Con las cuerdas de acero las uñas se te marcan y para la guitarra, para tener un lindo sonido, las uñas de la mano derecha tienen que tener una determinada altura, digamos, y tienen que estar puliditas. Entonces
hay una faceta que también se pasa mucho por alto hoy, que es la de arreglador, ¿no? Ahí era el día que me quieras, ¿no? Entonces el día que me quieras hoy. Pero con una introducción. Claro, pero bueno, se pone más de manifiesto la capacidad como arreglador que tenés y como músico. Bueno, Luis, estamos muy contentos que viniste. Tenemos que ir despidiendo porque se va el tiempo, ¿viste cómo es acá? Queremos contarle a la gente que vas a hacer en principio 2 shows. Después no sabemos, así que aprovechen estos 2, ¿no? Sí. Vamos a seguir bien las fechas. El primero ya lo encontramos. Bien, el primero es el 14 de septiembre en Pista Urbana. Es un sábado. Y el segundo me tenés que ayudar porque creo que... Sí, el segundo ya lo tengo por acá, que es el 21 en Café Berlín. Ahí ya con Lidia. Es un show de los dos. Y el primero va a estar Lidia porque es tu hermana de invitada. Una pequeña rápida cosita. Sí, claro. Uno de los motivos por los cuales vine, uno de ellos, es que yo escribí una obra para niños que se llama La Nota Mágica y la vamos a estrenar el primero y segundo fin de semana de octubre en el Teatro Ítaca de Palermo. Genial. Es una obra muy linda para los papás, para los niños, para las mamás, para las niñas y abuelos, abuelas, etcétera, que habla justamente de lo que hoy tanto necesitamos, que es la solidaridad, que es escucharnos, que es pensar en el otro. Pensar en el otro, claro, y todas esas cosas que hace falta que enseñemos a nuestros hijos e hijas. Sí, que es tan importante en una época fundamental. Como Sí. esta, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Bueno, Luis. Buenísimo. La Nota Mágica. Muchísimas gracias. La Nota Mágica. Y el 14 de septiembre, recordamos, en Pista Urbana. Y después ya tienen tiempo, es el 26 de octubre en Café Berlín con Lidia. Muchas gracias otra vez. Gracias por la invitación, divino. Muchas gracias. Un gusto escucharte tan de cerca y otra vez tu historia, que la verdad que también representa a muchos argentinos y que no queremos olvidar. Bueno, se nos está yendo el programa, decíamos, pero queremos recordarle a la gente que Tiempo Argentino es una web que se actualiza todos los días, es este programa y es el diario de papel que sale todos los domingos y del cual siempre anticipamos algunas de las notas más importantes. Sí, rápidamente sacamos un especial a 2 años del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y hay un especial donde van a escribir Néstor Espósito, Ricardo Rajendorfer, hay una columna de opinión de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, y otra cantidad de entrevistas y columnas de opinión. En información general, Luciana Rosende va a hablar sobre la afectación al sistema científico nacional de la que estuvimos hablando hoy, y Mavi Sosa está preparando también la sentencia en el caso de Tehuel sobre la prisión perpetua para Ramón Luis Alberto Ramos, que fue condenado por el agravamiento a odio al género por ser una persona trans. Perfecto. De economía estamos con Sin Tiempo. Muy bien. Aprovechamos el espectáculo para decir que hay una nota especial por lo que se van a cumplir los 10 años de la muerte de Gustavo Cerati, donde repasa su obra, analiza el impacto que tuvo en la música popular argentina y, como dice Randy, se nos está yendo el tiempo. Tengo los ganadores. Perfecto. Los bolsones son para Silvia de Montegrande, Susana Slamovitz de Hurlingham, y las entradas del teatro la ganó Rosana de Aedo, y le mandamos un saludo también a Sabino Álvarez, nuestro oyente, que estaba muy contento con Porco, que pasamos un tema de Porco. Sí, le mandamos un abrazo grande. Y aprovechamos para saludar y agradecer desde ya a Gustavo Hoffman en la operación, a Alan Martínez en las cámaras, que nos hacen ver más jóvenes y bellos aún, en la producción, Federico Amigo, Celeste El Bianco, que se desdobla, y Carlos Di Mare, por supuesto, que corre de aquí para allá, Emi Delgado en las redes. En el piso estuvimos con Celes, con el invitado especial estrella Randy Estañaro. Mi nombre es Sebastián Feijó y nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias a todos los oyentes. Los dejamos con Quique Alcoba y su programón para el día de hoy. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio